Llegó embarazada, sin dinero y sin nadie, pero el hombre que amó la recibió como si nunca la hubiera esperado. El polvo del camino todavía le pegaba a las sandalias cuando Valentina se detuvo frente a la tranquera. Había caminado tanto que ya no sentía los pies. Solo sentía el peso de la barriga, tensa y redonda bajo el vestido gastado, y esa otra carga más dura todavía, la certeza de que no tenía a dónde ir. La maleta que llevaba colgando de una mano parecía más vieja que ella. El cuero estaba quebrado en las esquinas, la cerradura apenas sostenida por un alambre, y adentro no iba casi nada. Un cambio de ropa, un pañal de tela que había conseguido de milagro, 2 o 3 cosas que había podido rescatar antes de que le cerraran la puerta de la vida por completo. Lo demás se lo habían quitado todo. El dinero, la casa, la tranquilidad, la dignidad. Hasta el aire le parecía más pesado desde que había salido del pueblo. Respiró hondo antes de levantar la vista. El rancho seguía ahí, seguía igual en lo esencial, aunque el tiempo le hubiera dejado marcas. La cerca de madera estaba un poco más torcida, el camino de tierra más seco. El portón de entrada crujía con el mismo sonido de antes, ese sonido que ella conocía desde niña y que ahora le provocó un temblor en el pecho. Había llegado al único lugar donde alguna vez se había sentido querida, al único lugar que todavía le quedaba en la memoria como una promesa. No volvía por capricho, no volvía por nostalgia, volvía porque ya no le quedaba nadie más. Valentina apoyó una mano en el vientre, como si pudiera proteger al hijo con solo tocarlo. El bebé se movió adentro lento, como recordándole que ya no estaba sola del todo, aunque se sintiera más sola que nunca. Trató de tragar saliva, pero tenía la garganta seca desde hacía horas. El viaje había sido largo, torpe, cruel. Había dormido en estaciones vacías, en casas ajenas, en una carreta que avanzaba a tirones, siempre con el miedo de que alguien le preguntara de dónde venía o hacia dónde iba. Porque la verdad era demasiado vergonzosa para decirla en voz alta. Había perdido la casa, había perdido lo poco que le quedaba, y había terminado así, con 8 meses de embarazo y una vida entera hecha pedazos, caminando hacia el hombre que una vez le enseñó lo que era sentirse amada. Levantó la mano y golpeó la tranquera 2 veces. El sonido se perdió en el silencio amplio del atardecer. A su alrededor, el rancho parecía contener la respiración. Se veía la casa al fondo, el corredor largo, el techo de teja, el corral, el molino quieto, un caballo amarrado cerca del poste. Todo olía a tierra reseca, a pasto caliente, a tarde que ya estaba empezando a enfriarse. Valentina esperaba. Sintió que el corazón le latía en la garganta. Y entonces lo vio. Aurelio salió por la puerta principal sin prisa, como si no hubiera escuchado el llamado o como si no creyera que esa visita pudiera ser para él. Llevaba una camisa de cuadros arremangada, manchada de tierra en los puños, el pantalón de trabajo y esas botas gastadas que parecían no abandonar nunca. Estaba más ancho de hombros que en su recuerdo, más serio, más duro también. La barba le cerraba el rostro y le marcaba aún más la expresión cerrada. Pero fueron los ojos lo que la golpearon de verdad. Esos ojos oscuros, esa mirada que ella había llevado guardada durante años. Aurelio se quedó quieto apenas un segundo. La vio a ella, vio la maleta, vio la barriga y no mostró nada, ni sorpresa, ni alegría, ni siquiera una sombra de emoción. Solo una quietud extraña, casi incómoda, como si lo que tenía enfrente no fuera la mujer que una vez amó, sino una desconocida que había llegado por error al lugar equivocado. Valentina sintió que el aire se le trababa en el pecho. Había imaginado ese momento tantas veces durante el viaje que ninguna versión se parecía a la realidad. A veces pensaba que él la abrazaría, otras que se quedaría inmóvil, sin poder creer que fuera ella. En algún rincón de su desesperación, incluso se permitió la fantasía infantil de verlo correr hacia la tranquera como antes, cuando eran jóvenes y todavía creían que el mundo podía doblarse a su favor. Pero Aurelio no corrió. Ni siquiera se movió de inmediato. La miró con un silencio tan hondo que parecía hecho para apartarla, no para recibirla. «Aurelio», dijo ella al fin, y su voz salió más débil de lo que quería. Él bajó los ojos apenas un instante, como si la palabra le hubiera rozado algo por dentro, y después volvió a levantar la vista con la misma expresión cerrada. «¿Qué necesitas?». La pregunta cayó seca, sin calor, sin una sola grieta donde ella pudiera sostenerse. Valentina apretó la agarradera de la maleta hasta que los dedos le dolieron. La humillación le subió por el cuello como una llama lenta. No estaba acostumbrada a pedir. Nunca le había gustado hacerlo. Pero esa noche no tenía otra opción. «Necesito quedarme unos días», murmuró. «Solo unos días». Aurelio no respondió enseguida. Miró de nuevo la barriga, luego el vestido polvoriento, luego el cansancio en su cara, como si estuviera ordenando mentalmente una escena que no entendía. Valentina sintió la necesidad absurda de explicarse, de decirle que no había venido por gusto,
que si estaba ahí era porque el camino se le había terminado. Pero las palabras no salieron. Se le quedaron atoradas en la boca. El silencio entre ambos se alargó. El viento movió apenas las ramas secas cerca del corral. Un perro ladró a lo lejos y luego todo volvió a quedar quieto. Aurelio se hizo a un lado sin tocarla, sin ofrecerle una mano, sin cambiar la cara. Solo abrió la tranquera. Ese gesto tan simple le dolió más que un rechazo directo. Porque no era un no. Tampoco era un sí. Una puerta entornada, una distancia perfecta para dejarla pasar sin dejar que se acercara de verdad. Valentina tragó saliva y entró. Cada paso dentro del rancho le pareció ajeno y familiar al mismo tiempo. El camino de tierra estaba más duro bajo sus pies, el corredor más amplio, la casa más silenciosa de lo que recordaba. Había vida allí, sí, pero una vida encerrada en costumbres, en órdenes, en objetos puestos con disciplina. Nada sobraba. Nada parecía invitar a quedarse. Aurelio caminó delante de ella sin mirar atrás. «Hay un cuarto al fondo», dijo al fin. «¿Puede usarlo?» Nada más. No preguntó por el embarazo, no preguntó por el viaje, no preguntó de dónde venía ni con quién había vivido todo ese tiempo. Valentina sintió un nudo en la garganta. En otro momento ese silencio le habría parecido alivio. Ahora le parecía una herida abierta. Porque el hombre que estaba frente a ella no era el mismo muchacho que la esperaba en la cerca cuando eran niños. Aquel Aurelio, el de antes, la miraba como si ella fuera el lugar más importante del mundo. Este la miraba como si no supiera qué hacer con su presencia. Entraron a la casa. Por dentro el rancho tenía un orden severo, casi triste. La mesa estaba limpia, la cocina olía a leña apagada y café viejo, los utensilios colgaban donde debían colgar, la silla más cercana al fogón estaba orientada hacia la ventana. Todo estaba en su sitio, pero no había calidez. No había una flor en un jarro, no había mantel. No había huellas de compañía. Era la clase de casa donde alguien aprende a vivir sin esperar nada. Valentina pasó despacio por el corredor, respirando ese olor mezcla de madera, humo y tierra mojada que tantas veces la había perseguido en sueños. El cuarto que Aurelio le indicó estaba al fondo, pequeño, sencillo, con una cama de madera, una colcha limpia y una ventana que daba al huerto. Dejó la maleta en el suelo. Por un momento se quedó de pie, incapaz de decidir si sentarse o seguir respirando. Sintió un dolor agudo en la espalda, el cansancio del viaje entero juntándose de golpe en el cuerpo. El bebé se movió otra vez, y ella apoyó la mano sobre la barriga como si ese gesto la mantuviera de pie. Afuera el cielo empezaba a oscurecer. La luz del atardecer entraba inclinada por la ventana y pintaba la pared de naranja tenue. Valentina se sentó al borde de la cama, despacio, con cuidado de no lastimarse. Cerró los ojos un instante, no sabía si llorar o agradecer. No sabía si había llegado al único refugio que le quedaba o al lugar donde terminaría de romperse. Entonces escuchó pasos en el corredor. Abrió los ojos y vio la sombra de Aurelio detenida en la puerta sin entrar del todo. Él no la miró de frente. Se quedó ahí, con una mano apoyada en el marco, observando algo en el suelo como si sostenerle la vista fuera demasiado. Valentina quiso decirle algo, cualquier cosa. «Gracias, no sabía si podía quedarme. No tengo a dónde más ir». Pero no dijo nada. Aurelio siguió en silencio unos segundos. Luego dejó una jarra de agua sobre una pequeña mesa y una taza limpia al lado. El sonido de la loza al tocar la madera fue lo único que rompió el aire. Después se fue, sin cerrar la puerta del todo, sin volver la cabeza. Valentina se quedó mirando el espacio por donde él había desaparecido, sintiendo un frío raro en la piel. No era el frío del cansancio ni de la tarde que caía. Era otra cosa, algo más hondo. Como si el hombre al que había venido a buscar estuviera ahí, pero al mismo tiempo no estuviera. Como si una parte de él se hubiera quedado enterrada en el tiempo. Más tarde, ya con la noche cerrada sobre el rancho, Aurelio seguía sentado en la cocina, inmóvil, con los codos apoyados en la mesa y la vista perdida en la pared de enfrente. Había cerrado la puerta del cuarto, pero no podía cerrar lo que le estaba pasando por dentro. Cuando la vio en la tranquera, con la barriga enorme y esa cara de cansancio que no pertenecía a la mujer que él recordaba, sintió que algo dentro de él se partía de nuevo. No era rabia, no era indiferencia. Era una herida vieja abriéndose justo donde más dolía. Por eso había hablado tan poco. Por eso no la había tocado. Por eso no había hecho la pregunta que le quemaba en la boca. Porque si la miraba demasiado tiempo, si la dejaba entrar de verdad con una sola palabra suave, iba a ser imposible contener todo lo que llevaba años escondiendo. Y Aurelio conocía bien el precio de abrir el pecho. Lo había pagado una vez. No estaba seguro de poder pagarlo otra vez.
En el cuarto del fondo, Valentina se acostó sin desvestirse del todo, mirando el techo de madera mientras acariciaba su vientre con movimientos lentos. El silencio del rancho era grande, pero no vacío. Se oían los grillos afuera, el crujido leve de las ramas, algún movimiento lejano en el corral. Y aún así, lo que más pesaba no era el silencio de la noche, era el de Aurelio. Ese silencio que no parecía olvido, pero tampoco amor. Ese silencio que escondía algo. Valentina cerró los ojos despacio, con el corazón apretado, sintiendo que apenas había cruzado la tranquera de un lugar que conocía de toda la vida, y ya estaba frente a un hombre al que no sabía reconocer. ¿Qué había pasado en esos años para que Aurelio la mirara así? Y más todavía, ¿qué estaba guardando detrás de esa frialdad imposible de entender? Lo que los separó no fue la falta de amor, fue una decisión ajena que les robó la vida que habrían tenido. Antes de que el destino los pusiera de espaldas frente a la tranquera, Valentina y Aurelio ya se conocían de toda la vida. No hacía falta que nadie les presentara nada. Los dos ranchos estaban separados por un tramo corto de tierra, una cerca vieja y un arroyo que en temporada de lluvias se llenaba de barro y en verano se quedaba casi seco, como si también él aprendiera a aguantar los golpes del tiempo. De niños se encontraba allí, con las piernas llenas de polvo y las manos pegajosas de fruta verde. Aurelio era un muchacho flaco, silencioso, de mirada seria incluso cuando todavía no tenía edad para serlo. Valentina, en cambio, parecía hecha de luz. Corría más rápido que los demás, se reía con facilidad y tenía esa costumbre de mirar todo como si el mundo le debiera una respuesta. Crecieron así, viéndose por encima de la cerca, compartiendo juegos, secretos pequeños y esa familiaridad rara que no se explica. A veces bastaba un silbido de uno para que el otro apareciera al otro lado del terreno. Con los años, lo que era costumbre empezó a doler de otra manera. A Valentina se le fue quedando la mirada en la figura de Aurelio cuando lo veía descargar costales, arrear el ganado o sentarse bajo la sombra del mezquite con la camisa abierta por el calor. Y a Aurelio le pasó algo parecido con ella. Se le hacía difícil no seguir con los ojos la trenza que Valentina se hacía por la mañana o el modo en que se mordía el labio cuando trataba de no reírse. No hablaron de eso nunca, al menos no con palabras directas. En el campo las cosas importantes casi nunca se decían de frente. Se insinuaban, se adivinaban, se cuidaban en silencio, pero alrededor de ellos ya todos lo notaban. La madre de Valentina, que era mujer callada pero lista, empezó a mirar con preocupación cada vez que su hija se quedaba demasiado tiempo cerca de la cerca. Y don Ezequiel, el padre, lo vio desde mucho antes. Lo vio en una tarde de polvo, cuando sorprendió a los dos mirándose de un lado al otro del terreno con una expresión que ya no era de niños. No gritó ese día, no hizo escándalo, solo cerró la cara y desde entonces comenzó a pensar en cómo cortar aquello antes de que creciera más. Don Ezequiel era de esos hombres que confundían respeto con miedo. Tenía manos duras, voz seca y una idea muy clara de lo que debía ser una hija. Valentina, para él, no era una muchacha con derecho a elegir. Era una pieza que debía colocarse bien. Y Aurelio, con todo y su nobleza, no entraba en los planes. Era hijo de don Próspero, sí, dueño de un rancho modesto pero trabajado con dignidad. Pero no tenía fortuna suficiente ni apellido que le pareciera importante a un hombre como Ezequiel. Mientras el amor entre los dos iba creciendo en silencio, el padre de Valentina ya movía otras piezas. Crisanto apareció en la vida de ella como aparecen las desgracias que primero se visten de oportunidad. Era mayor, tenía negocio en el pueblo, hablaba con seguridad y sabía presentarse bien. Tenía una tienda con mostrador, una carreta propia y el tipo de estabilidad que a los ojos de Ezequiel parecía una garantía. A don Ezequiel le bastó poco para decidir que ese era el hombre adecuado. Uno que no andaba detrás de la tierra ni del ganado, sino de cuentas, mercancías y apariencias. Uno que, según él, podía darle a su hija una vida seria. Valentina se enteró tarde, cuando ya todo estaba hablado. No hubo una pregunta real, no hubo espacio para decir que no, solo una noche en la que su padre la llamó a la sala y, con la misma frialdad con la que se habla de vender una res o arreglar una cerca, le anunció que se casaría con Crisanto. Valentina se quedó helada. Al principio pensó que no había escuchado bien. Después quiso hablar, explicar que no amaba a ese hombre, que ni siquiera lo conocía lo suficiente, que su vida estaba al otro lado de la cerca. Pero don Ezequiel no estaba dispuesto a oír. Le bastó una mirada para dejar claro que la decisión ya estaba tomada. Fue entonces cuando Valentina corrió a buscar a Aurelio. Lo encontró cerca del borde del arroyo, sentado sobre una piedra, con la vista puesta en el agua como si ya supiera lo que venía. Quizá alguien se lo había adelantado. En aquellos pueblos las noticias corrían más rápido que los caballos.
Ella llegó con el corazón en la garganta, sin aire, con las manos temblando. Aurelio levantó la cara y la vio y en ese instante entendió. No hizo falta que ella hablara. Valentina quiso decirle que no quería esa boda, que lo habían decidido todo por ella, que no podía imaginarse la vida de otra forma. Pero la vergüenza, el miedo y la rabia le cerraron la garganta. Solo alcanzó a mirarlo con los ojos llenos de súplica. Aurelio, que era de pocas palabras desde siempre, se quedó quieto un momento. Después bajó la vista, tragándose el golpe con la misma dignidad callada con la que siempre cargaba las cosas difíciles. No peleó, no fue a reclamarle a don Ezequiel, no prometió una fuga imposible ni un escándalo que terminara en desgracia. Solo le dijo que si ese era el camino que le imponían, deseaba de verdad que ella encontrara felicidad. Y lo dijo con una serenidad tan triste que a Valentina le partió el alma, porque lo que él quería era otra cosa. Valentina lo supo en la manera en que Aurelio apretó la mandíbula, en cómo se quedó mirando un punto perdido del agua para no mirarla a ella demasiado tiempo. Lo supo porque cuando era niño, él tampoco lloraba delante de nadie. Se tragaba el dolor y seguía. Y aquella tarde estaba haciendo exactamente eso. Ella quiso decirle que no necesitaba nada de lo que prometía Crisanto, que no querían tienda, casa mejor ni carreta nueva. Lo único que quería era quedarse allí, en ese pedazo de mundo donde lo había amado desde niña. Pero no dijo nada. Las palabras a veces no alcanzan cuando la desgracia ya viene encaminada. La boda se hizo sin que Valentina pudiera cambiar el rumbo. Vestida de blanco prestado, con los ojos secos de tanto llorar en secreto, se subió a la carreta de Crisanto, con una sensación de vacío que no le cabía en el pecho. Miró hacia atrás una sola vez y alcanzó a ver la cerca del rancho de Aurelio quedándose pequeña entre el polvo. Él estaba allí, parado, inmóvil, con una mano apoyada sobre el poste, viéndola irse como si a él también le arrancaran algo que nunca iba a recuperar. Y así empezó la otra vida de Valentina. Al principio Crisanto parecía solamente un hombre seco, ocupado, demasiado atento a sus negocios, pero no cruel. Le hablaba poco, trabajaba mucho y pasaba más tiempo en el pueblo que en la casa. Valentina creyó por un instante que quizá la costumbre haría su parte, que la tristeza se iría acomodando con los días. Pero el matrimonio, lejos de darle un refugio, fue cerrándose sobre ella como una puerta sin salida. Crisanto comenzó a beber. Primero en las reuniones, luego por las tardes, después desde temprano, hasta que el mezcal se volvió parte de su humor y de su manera de tratarla. Las deudas aparecieron detrás del negocio, como aparecen siempre las cosas que al principio se ocultan con vergüenza. La tienda ya no daba lo suficiente. Él empezó a pedir prestado, luego a retrasar pagos, después a vender mercancía fiada que nunca podía cubrir, y cada problema nuevo lo volvía más agrio, más duro, más fácil de encender. Valentina aprendió a reconocer sus pasos antes de oír la puerta. Si llegaba con olor a cantina, ella ya sabía lo que venía. Si venía callado, era peor, porque el silencio de Crisanto nunca era descanso, era la antesala del enojo. Hubo noches en que él se sentó frente a la mesa sin mirarla, bebiendo en vasos cada vez más llenos, mientras Valentina recogía platos y tragaba el miedo como quien traga tierra. Hubo días en que la acusó de no saber llevar una casa, de no hablarle con suficiente respeto, de estar siempre pensativa, como si su mente viviera en otro lado. Y en el fondo, eso era lo que más le molestaba a Crisanto, que Valentina nunca perteneciera del todo a ese lugar, porque ella seguía amando a otro. No lo decía, no lo nombraba, pero era una presencia viva dentro de ella. A veces, mientras lavaba ropa o molía maíz, se descubría pensando en Aurelio sin querer, en cómo habría sido su vida si la cerca nunca se hubiera interpuesto, en si él se habría casado, en si la habría olvidado, en si en las noches de silencio todavía pensaba en ella o si ya la había enterrado en algún rincón del pasado. Esa duda la acompañó durante años. A la par, su propia vida se iba achicando. El padre murió al poco tiempo, sin haber reparado nada. La madre de Valentina ya no estaba desde hacía mucho y no había hermanos que le ofrecieran refugio. La casa en la que vivía con Crisanto terminó siendo más una trampa que un hogar. Afuera el pueblo seguía. Adentro, todo era espera, tensión y cansancio. Cuando Crisanto murió, la noticia no trajo alivio inmediato, aunque sí un silencio extraño. Fue una muerte torpe como había sido su vida en los últimos años. Volvía borracho una noche, cayó cerca del barranco del río y no volvió a levantarse. El cuerpo lo encontraron hasta el día siguiente, fríos, sin dignidad, con la botella todavía cerca de la mano. Valentina no lloró frente a nadie. La gente pensó que estaba endurecida. No entendían que ella ya había llorado ese matrimonio entero durante años. Había llorado cada humillación, cada madrugada, cada noche de miedo, cada vez que deseó tener valor para irse y no lo hizo porque no tenía a dónde. Lo que vino después fue peor.
La tienda estaba perdida casi por completo. Las deudas salieron a flote como animales hambrientos. Los acreedores comenzaron a tocar la puerta, a reclamar, a revisar papeles, a llevarse muebles, cajas, herramientas, hasta la paz misma de la casa. Valentina apenas entendía la magnitud de todo hasta que ya era demasiado tarde. Lo que quedaba no alcanzaba ni para sostenerse un mes. Y entonces descubrió que estaba embarazada. Al principio no quiso creerlo. El cuerpo ya se lo venía diciendo, pero ella se había resistido a aceptarlo. Cuando la verdad cayó sobre ella, la sintió como un golpe frío. Un hijo de Crisanto, un hijo en medio del desorden, de las pérdidas, de la ruina. Un niño que venía a nacer cuando ya no quedaba casi nada firme a su alrededor. La casa pronto dejó de ser suya. Los hombres de las deudas entraban y salían como si todo les perteneciera. Las cuentas no se detenían. Lo poco que pudo rescatar lo guardó en una maleta vieja, una de cuero gastado que había usado desde joven. Puso ahí un par de mudas, unas telas, algunas cosas del bebé que aún no nacía, y se quedó mirando ese equipaje miserable como quien mira el resumen completo de una vida fracasada. Valentina estaba sola, más sola de lo que había estado jamás. Sin padre, sin madre, sin esposo, sin casa, sin dinero, sin amigos cercanos, con el vientre creciendo cada día más y una ansiedad que no la dejaba dormir. Había noches en que se sentaba en la cama y escuchaba el viento golpear las ventanas, preguntándose qué demonios hacía aún allí. El miedo la fue vaciando por dentro, pero no al punto de quitarle la fuerza de seguir. Al contrario, algo en ella, quizás la misma obstinación que la había sostenido años atrás, empezó a empujarla hacia una decisión impensable. Aurelio, solo él. No porque creyera que él fuera a resolverle la vida, no porque esperara milagros, sino porque cuando ya no queda nada, el corazón se aferra al lugar donde alguna vez fue feliz. Y Valentina recordaba demasiado bien lo que se sentía ser querida por alguien que no exigía nada a cambio. Tardó días en decidirse, luego otros tantos en organizar el viaje con lo poco que tenía. Se subió a carretas ajenas, caminó trechos largos, durmió donde pudo, comió lo que la caridad le ofrecía. Cada kilómetro era una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza de volver así, rota, embarazada, derrotada. Alivio de alejarse por fin de un lugar donde todo le dolía. Y mientras avanzaba, una sola pregunta le martillaba la cabeza. ¿Y si Aurelio ya no quería verla? ¿Y si la había olvidado? ¿Y si después de tantos años la miraba como a una extraña? Esa duda le pesaba más que la barriga. Pero siguió, porque no había otra salida. Porque volver al rancho no era un acto de orgullo ni de nostalgia. Era la última puerta que todavía seguía entreabierta en su vida. Y en algún rincón de esa misma distancia, sin que ella lo supiera, Aurelio tampoco había dejado de cargar el nombre de Valentina. No la había olvidado, nunca del todo. Solo había aprendido a guardar el dolor en silencio, como se guardan las cosas que uno no sabe cómo soltar. Por eso, cuando por fin la vio regresar años después, con los ojos cansados, el cuerpo vencido por el embarazo y una maleta vieja colgando de la mano, el golpe no fue de sorpresa solamente. Fue algo más profundo, algo que llevaba demasiado tiempo dormido y que al verla volvió a respirar de golpe. Y entonces él hizo lo que siempre hacía cuando el corazón le amenazaba con romperse, esconderlo detrás de la calma. Cada mañana él parecía más frío, hasta que ella encontró algo en su cuarto que lo contradijo todo. Al principio, Valentina pensó que el rancho la iba a aplastar con su silencio. Había casas que uno siente vacías porque nadie las habita, y otras que se sienten vacías porque nadie se atreve a quererlas. Esa era de las segundas. Las paredes estaban firmes, el techo aguantaba la lluvia, el corredor daba sombra en las horas más duras. Pero el lugar parecía haberse quedado detenido en un día muy viejo, como si la vida hubiera pasado por allí sin decidirse a entrar del todo. Y sin embargo, en cuestión de días, algo empezó a cambiar. No de golpe, no con grandes discursos ni con agradecimiento. Valentina nunca tuvo eso. Lo que hizo fue más simple y más hondo. Se arremangó, agarró un trapo, buscó agua y empezó por donde siempre se empieza cuando una casa quiere volver a ser hogar. Levantó el polvo de las repisas, sacó la mugre pegada en las esquinas, sacudió las cortinas que llevaban tanto tiempo colgadas que ya no olían a tela, sino a abandono. Puso las ollas a hervir, lavó los platos como si cada uno fuera importante, y barrió la cocina hasta dejar el piso tan limpio que casi daba pena volver a ensuciarlo. Aurelio no decía nada. La veía moverse de un lado a otro, con la barriga grande inclinándole un poco la espalda, y no decía nada. Entraba, tomaba agua, dejaba el sombrero en el mismo clavo de siempre y seguía su camino. A veces la miraba apenas un segundo, lo suficiente para saber que estaba bien, pero nunca se quedaba demasiado.
Era como si tuviera miedo de que si se permitía verla de cerca, algo dentro de él se aflojara. Valentina aprendió rápido su manera de estar. Aurelio no preguntaba, no intervenía, no invadía. Si hacía falta le dejaba el balde lleno junto a la puerta. Si veía que el costal de maíz estaba pesado, lo cambiaba de lugar sin decir una palabra. Si ella intentaba cargar un jarro o subir algo al anaquel, él aparecía de pronto, lo tomaba de sus manos y se iba antes de que ella pudiera protestar. «No hace falta que cargue eso», murmuraba seco, sin mirarla, y aún así en esa misma sequedad había algo que lo delataba. El café aparecía listo antes del amanecer. A un lado dejaba pan recién comprado o tortillas todavía tibias envueltas en un trapo. Algunas mañanas Valentina encontraba una fruta madura en la mesa, una naranja, un plátano, lo que hubiera conseguido en el pueblo. Nunca lo ofrecía con ceremonia. Simplemente lo dejaba ahí, como si no quisiera que el gesto se notara demasiado. Como si el cariño, en sus manos, tuviera que disfrazarse de rutina para no asustarlo. Ella fingía no ver tanto, porque si se detenía demasiado a mirar le dolía. La primera vez que abrió la alacena y encontró dinero doblado dentro de una taza de esmalte, sintió un golpe raro en el pecho. No era una cantidad grande, pero era suficiente para la tienda, para tela, para jabón, para los pocos arreglos que necesitaba el cuarto del fondo. Había un papelito encima, con una letra seria y chueca para lo que ocupe. Valentina se quedó mirando esas palabras bastante tiempo. No contestó, no le agradeció todavía. Guardó el dinero en su delantal, fue al pueblo y compró lo necesario. En la tienda, donde los ojos siempre parecían tener hambre de chisme, varias mujeres la miraron como si su presencia fuera una ofensa. Ella agachó la cabeza, eligió rápido y regresó sin darles el gusto de verla temblar. Pero al volver, cuando dejó las cosas sobre la mesa de la cocina, Aurelio lo notó todo. Notó el jabón, la tela, la cinta para el cabello, el hilo para coser la ropa del bebé. No preguntó cuánto había costado ni qué había dicho la gente. Solo desvió la vista un segundo y salió al patio. Y Valentina entendió que él sí estaba pendiente, solo que no sabía cómo mostrarlo sin romperse. Con el paso de los días, ella fue metiendo vida donde antes solo había costumbre. Sacó las sábanas viejas al sol, acomodó la cama del cuarto del fondo con más cuidado, lavó las ollas negras de hollín hasta hacerlas brillar, y luego un día vio el jardín. Estaba al frente de la casa, o lo que alguna vez había sido un jardín. Ahora era apenas un montón de maleza, tierra reseca, ramas torcidas y hojas secas acumuladas entre la piedra. Pero debajo de ese descuido había algo que todavía resistía. Valentina lo descubrió agachándose despacio, apartando hierba con la mano. Primero una punta verde, luego otra, y después, como si la tierra hubiera estado esperando que alguien la reconociera, aparecieron los tallos fuertes de unas bugambilias olvidadas. Ella sonrió sola. Recordaba a doña Esperanza, la madre de Aurelio, regándolas al caer la tarde. Recordaba cómo se inclinaba sobre ellas con paciencia, como si las flores entendieran el modo en que una mujer cuida aquello que ama. Valentina tomó una cubeta, trajo agua y empezó a limpiar alrededor. Quitó las ramas secas, podó lo que ya no servía, aflojó la tierra con una herramienta vieja que encontró en el cobertizo. Aurelio la vio desde el corredor. Se quedó quieto, con una taza en la mano, observando cómo Valentina se iba ensuciando las manos con la misma dedicación con la que otras personas rezan. No dijo nada, pero hubo algo en su cara, algo apenas visible, como una sombra moviéndose detrás de los ojos. Tal vez dolor, tal vez gratitud, tal vez la memoria de su madre viva otra vez en esas flores que volvían a abrirse. A partir de entonces, el jardín empezó a responder. Las bugambilias sacaron brotes nuevos, primero tímidos, luego tercos, luego llenos de color. Moradas, intensas, casi insolentes bajo el sol. Valentina las vio crecer como si también ella pudiera hacerlo, como si la casa misma respirara mejor cuando algo florecía en su frente. Y aunque Aurelio jamás comentó nada, empezó a pasar más despacio por ahí. Se quedaba un segundo de más mirando las ramas, luego seguía de largo con el ceño quieto, como si estuviera peleando con recuerdos que no sabía nombrar. En el fondo, Valentina se daba cuenta de que ese hombre no era frío porque sí. Era frío como se enfrían las cosas que alguna vez ardieron demasiado. A veces, cuando ella cocinaba, él se quedaba en el umbral de la cocina sin entrar. Otras se sentaba en el corredor a limpiar una navaja, arreglar una soga, revisar las botas, cualquier cosa con tal de tener las manos ocupadas. Hablaba solo lo necesario, si faltaba sal, si la leña estaba mojada, si el bebedero de los animales había que limpiarlo. Pero en esa economía de palabras había algo que a Valentina le inquietaba más que un sermón. Porque lo básico siempre lo resolvía. Si ella amanecía con náuseas, había agua en la mesa. Si el día venía pesado y el dolor de espalda no la dejaba enderezarse,
Aurelio aparecía con un banco cerca del fogón para que no tuviera que estar de pie. Si él veía que ella no alcanzaba a tender la ropa, lo hacía en silencio al volver del campo. Nunca para que le aplaudieran. Nunca para que ella se lo agradeciera de rodillas. Solo lo hacía y ya. Y sin embargo, seguía tratándola como una visitante. Eso era lo que más le dolía. Porque no era indiferencia abierta. Era algo peor, una distancia como si la dejara quedarse pero sin permitirle olvidar que, en cualquier momento, podía volver a irse. Aurelio le daba techo, comida, protección, espacio, pero le seguía hablando con una formalidad que no correspondía a lo que había debajo. Si ella entraba en la habitación donde él guardaba sus cosas, él recogía lo importante con demasiada rapidez. Si se sentaba a su lado en la mesa, él se levantaba antes de que el silencio se volviera demasiado íntimo. Valentina no sabía qué pensar. Una noche, mientras lavaba los platos, escuchó que dos hombres del pueblo pasaban por el camino de tierra y se detenían cerca de la cerca. No alcanzó a oír todo, solo frases sueltas, ese tono que las personas usan cuando creen que no las están oyendo. Dicen que vive ahí con el hijo de Próspero. No es mujer decente para quedarse sola con un hombre. Ya sabes cómo es la gente. Valentina se quedó inmóvil, con las manos hundidas en el agua jabonosa. No sintió vergüenza, sintió cansancio. La casa había empezado a tener calor de nuevo, a oler a comida buena, a flores recién regadas, a ropa limpia. Y aún así, afuera seguían viéndola como si fuera una mancha en el terreno ajeno. Tragó saliva, cerró la llave del agua y salió al patio sin querer llorar. Al día siguiente, cuando fue al pueblo por harina y tela, se encontró con la misma peste de siempre, solo que en forma de sonrisas. La miraban de arriba abajo, como buscando en su barriga, en sus manos, en su cara, la prueba de algo que pudieran contar luego con detalle. Valentina aguantó, compró lo suyo, pagó, y volvió al rancho con una bolsa en cada mano, sintiendo el peso de las miradas pegado a la espalda. Aurelio la esperaba en la tranquera cuando cayó la tarde. No le preguntó nada. Solo tomó una de las bolsas antes de que ella bajara la mano y caminó a su lado hasta la casa. Pero en el camino, Valentina notó que iba más tenso de lo normal. En la esquina del camino había dos muchachos del pueblo haciendo tiempo junto al poste, y al verlos Aurelio se detuvo apenas un segundo. Les clavó los ojos con una calma tan firme que los otros desviaron la vista enseguida. No hizo falta una amenaza. Aurelio tenía ese tipo de presencia que no necesitaba levantar la voz para hacerse respetar. Después, ya dentro de la cocina, Valentina dejó la bolsa sobre la mesa y se quedó mirándolo mientras él lavaba sus manos en el lavadero. «No tenías que hacer eso», dijo ella al fin bajito. Aurelio no respondió de inmediato. Se secó las manos en el pantalón y recién entonces levantó la cara. «¿Qué cosa?» «Mirarlos así». Él sostuvo la mirada de ella apenas un instante. «Mientras estés aquí nadie te falta al respeto, nada más». Y era suficiente para que a Valentina se le apretara el pecho de una forma extraña. Porque las palabras eran pocas, sí, pero debajo de esas pocas había algo entero, algo firme, algo que no había desaparecido. El problema era que él seguía escondiéndolo bajo esa costra de distancia, y ella no sabía si eso era una forma de cuidarla o de castigarse. Esa duda la acompañó durante varias jornadas. Por las mañanas ella limpiaba, al mediodía cocinaba, al atardecer sacaba agua al patio, regaba las bugambilias, sacudía la ropa y luego se sentaba un rato en el corredor a descansar la espalda. Aurelio trabajaba el rancho desde que salía el sol hasta que el cielo se apagaba, pero siempre regresaba por la misma puerta, siempre dejaba algo útil sobre la mesa, siempre miraba de reojo el cuarto del fondo como si confirmara que ella seguía ahí. Era como convivir con un hombre que la quería desde la orilla, sin atreverse a meter los pies en el agua. Hasta que un día, buscando una manta, Valentina entró al cuarto de Aurelio. No fue porque quisiera invadirlo, fue por necesidad. Las noches estaban empezando a enfriarse y ella buscaba abrigo para el bebé y para ella misma. Supuso que habría mantas en el ropero. Lo abrió con cuidado, movió unas camisas dobladas y luego se inclinó para alcanzar una sábana de lana. Ahí, al fondo, detrás de una caja de madera, vio un cuaderno. Era de tapa oscura, gastada por las manos y por el tiempo. No parecía importante a primera vista, pero algo en él la hizo detenerse. Tal vez la forma en que estaba escondido. Tal vez la costumbre de Aurelio de guardar demasiado. Lo sacó despacio, sentándose en el borde de la cama antes de abrirlo. La letra le golpeó antes que el contenido. Era la de Aurelio. Menuda, apretada, inclinada apenas hacia la derecha, como si cada palabra hubiera sido escrita con prisa y con miedo. Valentina pasó la primera página y luego otra. No había cuentas ni notas del rancho. Había cartas, cartas sin enviar, cartas para ella, y el mundo de pronto se le quedó quieto. Valentina empezó a leer con el corazón golpeándole en la garganta.
No supo en qué momento dejó de sentir el piso bajo los pies. Allí estaba él, desarmado sobre papel, diciendo cosas que jamás había dicho de frente. Hablando de la primera noche después de que ella se fue, de la costumbre de mirarla cerca por puro reflejo, de la rabia de no poder hacer nada contra el tiempo, de las ganas de buscarla y la vergüenza de no saber cómo volver a aparecer en su vida. Hoy pasó una carreta por el camino y pensé que eras tú, decía una de las páginas. En otra, no sé si te acuerdas de mí cuando cae la tarde. Yo sí me acuerdo de ti a todas horas. Y más adelante, quise aprender a olvidarte pero no me salió. Parece que a uno no le enseñan cómo se vive con un amor guardado en silencio. Valentina sintió que los ojos se le llenaban, siguió leyendo, y siguió, y cada página la iba rompiendo un poco más. Había fechas de años distintos, marcas al margen, frases repetidas, algunas tachadas, otras apenas susurradas con tinta. Aurelio había escrito para ella durante todo ese tiempo, como si el cuaderno fuera el único lugar donde podía decir la verdad sin que le temblara la voz. En esas hojas estaba su miedo, su espera, su tristeza. Estaba la manera en que no la había sacado nunca del pecho. Valentina cerró el cuaderno de golpe. Se le escapó un sollozo pequeño, de esos que nacen más abajo que el llanto. Se llevó una mano a la boca y la otra a la barriga, sintiendo al bebé moverse adentro, como si también él percibiera la sacudida del momento. Se quedó sentada allí, inmóvil, mirando la pared del cuarto como si ya no supiera dónde estaba. Aurelio no era frío, o no del todo. Aurelio estaba herido, herido desde hacía años. Herido de una forma tan profunda que había aprendido a cubrirlo con silencio, con trabajo, con distancia. Todo lo que ella había interpretado como desinterés era otra cosa, una forma torpe de protegerse, de no volver a caer, de no poner el corazón en las manos de alguien que ya una vez se lo había arrancado sin querer. Valentina volvió a pasar los dedos por la tapa del cuaderno. Le temblaban, y entonces entendió algo todavía más duro. Él la amaba sí, pero seguía tratándola como huésped. Como si el amor no bastara para derribar la costumbre del miedo. Como si hubiera una parte de él que todavía no se permitiera creer que ella estaba realmente allí, en su casa, en su vida, con su hijo en camino. Se quedó así mucho rato, oyendo el ruido de la casa, el viento contra el techo, el crujido leve del corredor bajo los pasos de Aurelio cuando volvió del patio. El hombre entró a la cocina, dejó el sombrero, vio la puerta del cuarto entreabierta y se detuvo apenas un segundo. Valentina sintió, sin verlo, que él había notado algo. Pero no dijo nada, solo siguió caminando, y esa fue la parte que más le dolió a ella. Porque si la amaba tanto, si la había esperado durante todos esos años, ¿por qué seguía mirándola como si en cualquier momento fuera a volver a irse? Valentina ya había decidido irse, pero Aurelio la detuvo con una verdad que llevaba años tragándose en silencio. No fue una decisión tomada de un momento a otro. Se fue formando en ella como se forma una herida, despacio, con dolor, con una certeza que no deja dormir. La noticia llegó una tarde cualquiera, cuando el aire ya empezaba a enfriarse y el rancho olía a leña húmeda y a tierra recién regada. Valentina estaba doblando unas ropitas pequeñas, las últimas que había cosido para el bebé, cuando vio entrar a su Venancio por la tranquera. El hombre venía cansado, con el sombrero entre las manos y esa cara de quien trae un mensaje que no sabe cómo entregar. Aurelio no estaba cerca. Había salido al potrero desde temprano y todavía no regresaba. Valentina salió al corredor, se secó las manos en el delantal y esperó, sin decir nada. Su Venancio miró hacia todos lados antes de hablar. No quiero meterme donde no me llaman, mija, pero en el camino del norte anda un hombre preguntando por usted. Valentina sintió un frío inmediato en la espalda. ¿Quién? El arriero se acomodó el sombrero, incómodo. Benigno, el hermano de Crisanto. Valentina no respondió de inmediato. Se quedó quieta, con la mano aferrada al borde del corredor, como si el cuerpo le hubiera olvidado el modo de moverse. Benigno no era un recuerdo agradable. Era de esos nombres que una persona guarda debajo del miedo, esperando no volver a escucharlos nunca. Tenía la misma crueldad seca de Crisanto, pero sin la poca prudencia que a veces el otro fingía. Era peor en el trato, peor en la mirada, peor en la intención. ¿Está cerca?, preguntó al fin, apenas en un murmullo. No todavía. Pero anda preguntando por los ranchos. Dice que busca a la viuda de su hermano. Y ya sabe usted cómo es la gente. Cuando alguien pregunta mucho, alguien termina hablando de más. Valentina sintió un nudo duro en el pecho, porque no solo era Benigno, era lo que Benigno traía detrás. Deudas viejas, malas intenciones. Ese nombre arrastraba la sombra de Crisanto, y con ella todo lo que Valentina había dejado atrás con tanto esfuerzo. Miró hacia la casa, luego hacia el campo donde Aurelio estaba trabajando lejos, ajeno todavía a esa noticia, y por primera vez en semanas tuvo una certeza terrible. Mientras ella siguiera ahí, Aurelio también corría peligro.
Su Venancio intentó decir algo más, pero Valentina ya apenas lo oía. «Gracias por avisarme», dijo con la voz extrañamente firme. «No se lo diga a nadie». El arriero asintió, entendiendo que ya había dicho demasiado. Se despidió tocándose el ala del sombrero y se fue por el mismo camino de tierra por donde había llegado, levantando polvo a su paso. Valentina se quedó sola en el corredor. No lloró. Todavía no. Se llevó ambas manos al vientre, sintiendo la vida que crecía adentro de ella, y respiró hondo varias veces, como si el aire pudiera darle una salida que no encontraba. Esa tarde, por primera vez desde que llegó al rancho, el lugar le pareció demasiado bueno para ella. Demasiado limpio, demasiado pacífico, demasiado frágil para cargar con los problemas que venían siguiéndola desde antes. Aurelio no debía haberse arrastrado otra vez por la desgracia de su nombre, no después de todo lo que había callado, no después de todo lo que había aguantado sin pedirle nada a cambio. Cuando él regresó ya oscureciendo, Valentina estaba en la cocina preparando la cena con una calma que solo parecía calma. Había puesto a hervir frijoles, había molido chile, había dejado la mesa acomodada con un orden casi excesivo. Aurelio la miró apenas entrar. Traía el sombrero en la mano, el pantalón manchado de tierra y esa expresión cerrada que se le había vuelto costumbre. «¿Todo bien?», preguntó. Valentina sostuvo la cuchara sobre la olla un segundo más de lo necesario. «Sí». Solo cansancio. Él asintió, pero no pareció convencido. Dejó las botas en la entrada, se lavó las manos en el pilón y se sentó sin hablar. Ella le sirvió en silencio. Los dos comieron como tantas otras noches, con pocas palabras, con esa costumbre rara que habían ido construyendo entre la distancia y el cuidado. Pero esa vez todo se sentía distinto. Valentina lo observó sin que él lo notara. Vio la manera en que comía despacio, la frente marcada por una tensión que no era del trabajo. Vio cómo levantaba la vista apenas un momento como si quisiera decir algo y luego volvía a callar. Ella supo entonces que la decisión ya no tenía vuelta atrás. No se iría por enojo, no se iría por orgullo, se iría para protegerlo. Esa noche esperó a que Aurelio se durmiera, o al menos a que el silencio del rancho se acomodara en todas partes. La casa quedó sumida en una quietud espesa, rota apenas por el crujido de la madera, el canto lejano de algún insecto y el viento rozando las tejas. Valentina se levantó despacio. Encendió una lámpara pequeña y empezó a doblar lo suyo. No tenía mucho. Un vestido verde ya gastado, otro azul que había remendado 2 veces, la ropa del bebé, algunas telas, una manta doblada con cuidado. Cada prenda que metía en la maleta era una pequeña despedida. Guardó también el hilo, las tijeras, un pedazo de jabón, lo que podía cargar sin que pesara demasiado. Después dejó la cama arreglada, barrió el piso del cuarto del fondo y alisó la sábana como si quisiera borrar su paso. El gesto le dolió más de lo que esperaba. Se detuvo un momento junto a la ventana. Afuerita, el jardín seguía respirando en la oscuridad. Las bugambilias que ella había rescatado se mecían levemente con el viento nocturno. Pensó en todo lo que había hecho ahí, el café de las mañanas, el olor del fogón, las tardes en que se sentaba a descansar con la barriga pesada y la espalda adolorida. Pensó en Aurelio dejando el dinero sobre la mesa sin decir nada, en los cuidados escondidos detrás de la rudeza, en esas miradas que se escapaban apenas un segundo antes de volver al suelo. Y se le rompió algo por dentro, porque irse ahora no era como irse antes. La primera vez había sido arrancada de su vida por manos ajenas, esta vez se marchaba por voluntad propia, y justamente por eso dolía de un modo distinto, más hondo, más limpio, más cruel, como si estuviera cortando la única raíz que había vuelto a echar en años. Terminó de preparar la cena con un cuidado extraño, casi ceremonial. Arroz, guisó frijoles, puso a dorar un poco de carne con papas, calentó tortillas, hizo una compota con guayabas del huerto. Cocinó demasiado, como si quisiera dejar provisiones para varios días. Dejó una olla tapada para él, otra para el día siguiente, y acomodó todo en la mesa con una prolijidad que no se parecía a ella. Era una despedida sin palabras. Aurelio la encontró así cuando entró a la cocina, más tarde de lo habitual. Se detuvo en el umbral y la miró. Valentina no levantó la vista de inmediato. Sentía su presencia como un peso tibio al otro lado de la habitación. Cuando al fin lo hizo, él ya estaba observándola con esa atención silenciosa que la inquietaba cada vez más. «Cocinaste mucho», dijo él bajo. «Pensé que te haría falta». Aurelio se sentó. No preguntó nada más. Y esa ausencia de preguntas, esa costumbre de dejar las cosas donde parecían menos dolorosas, casi la desmoronó. Comieron. La cuchara de Valentina golpeaba el plato con una delicadeza casi nerviosa. Él la miró 2 o 3 veces, como si advirtiera que algo no encajaba, pero no supo o no quiso ponerle nombre. Después de un rato, cuando ambos terminaron, Aurelio se quedó sentado en la mesa. No se levantó enseguida como otras veces. Eso la obligó a mirarlo.
Había algo en él que la hacía sufrir y querer al mismo tiempo. La dureza del rostro, sí, pero también la forma en que, incluso callado, parecía estar sosteniendo todo el mundo sobre los hombros. Valentina pensó en decirle la verdad entonces. Pensó en contarle lo de Benigno, en explicarle por qué debía irse, pero se lo tragó, todavía no. Si le decía antes de tiempo, él intentaría detenerla, y ella necesitaba terminar lo que había empezado. A la mañana siguiente fingió normalidad. Se levantó temprano, encendió el fogón, puso café a hervir y dejó la ropa del bebé bien acomodada dentro de la maleta, escondida al fondo del cuarto. Lavó los trastes, limpió el corredor, sacudió una vez más las sillas, y hasta arregló un poco las cortinas para que todo pareciera como antes. Como si ella nunca hubiera estado ahí, como si no hubiera dejado una marca en nada. Aurelio la observaba desde lejos, con una inquietud que crecía sin que él se permitiera admitirlo. ¿Te duele algo?, preguntó al mediodía, cuando la vio sentarse demasiado rápido. No, estoy bien. Él no insistió, pero se quedó mirándola un segundo más de lo normal. Esa misma tarde, Valentina fue a revisar el cuarto del fondo por última vez. Acomodó las mantas, cerró la maleta y la dejó junto a la cama. Luego pasó la mano por la madera del respaldo, como quien se despide de un lugar y de lo que ese lugar le devolvió por un tiempo. Allí había encontrado refugio. Allí había vuelto a respirar. Allí había sentido, por primera vez en mucho tiempo, que todavía era posible ser querida sin castigo. Por eso irse dolía tanto. Cuando cayó la noche, el rancho quedó envuelto en una luna clara redonda, de esas que vuelven plateadas las cercas y alargan las sombras sobre la tierra. Valentina esperó a que Aurelio se durmiera o al menos a que el cansancio le venciera la voluntad de seguir despierto. Después tomó la maleta. Se la colgó con cuidado del brazo libre, se cubrió el cabello con un rebozo y salió al corredor. Cada paso parecía hacer ruido dentro de ella. Bajó los escalones despacio, cruzó el patio con la mano sobre el vientre y caminó hacia la tranquera. El aire estaba fresco, los grillos cantaban. El cielo parecía demasiado tranquilo para la angustia que ella llevaba encima. Se detuvo frente a la madera, apoyó una mano en el pasador y respiró hondo. Entonces oyó su voz. ¿A dónde vas? Valentina se quedó inmóvil, no se dio la vuelta. La voz de Aurelio venía desde atrás, grave, cansada, más quebrada que cualquier otra vez. No había en ella órdenes ni frialdad, solo una preocupación que ya no cabía en el pecho. Ella cerró los ojos. Había sido descubierta demasiado pronto. No quiero despertarte, dijo, intentando que no se le notara el temblor. Solo necesito irme. Hubo un silencio largo. Luego oyó pasos sobre la tierra. Aurelio bajó del corredor sin apurarse, pero con esa determinación que siempre tenía cuando algo le importaba de verdad. Se detuvo detrás de ella, tan cerca que Valentina sintió el calor de su cuerpo antes de verlo. No se movió. No pudo. ¿Irte por qué?, preguntó él. Ella apretó el mango de la maleta. No importa. Sí importa. Valentina tragó saliva. Se obligó a girar apenas el rostro, lo suficiente para verle una parte de la cara bajo la luz de la luna. Y ahí estaba, tenso, pálido, con los ojos abiertos de una manera que no le había visto antes. Algo en su expresión le dijo que ya intuía la respuesta, aunque no la quería escuchar. Benigno anda buscándome, dijo ella al fin, casi en un hilo. El hermano de Crisanto, su Venancio, me lo vino a decir hoy. No quiero que aparezca aquí. No quiero que lo metas en esto. No quiero que por mi culpa te pase algo. Aurelio no dijo nada enseguida, ni siquiera cambió el gesto, pero Valentina vio cómo se endurecía la mandíbula, cómo la mirada bajaba un instante al suelo, como si estuviera ordenando por dentro una rabia que no quería mostrarle. Cuando volvió a mirarla, ya no había solo sorpresa, había algo más, algo que dolía y contenía al mismo tiempo. ¿Y por eso te ibas sin decirme? ¿Qué querías que hiciera? La voz de Valentina salió más alta de lo que esperaba. ¿Quedarme a esperar a que venga ese hombre y te arrastre a ti también? Ya bastó una vez con destruirle la vida a alguien por mi culpa. Aurelio dio un paso más cerca. No digas eso. Es la verdad. No, no es la verdad. Su voz seguía baja, pero llevaba dentro fuerza que la estremeció. La verdad la he tenido guardada demasiado tiempo. Valentina lo miró confundida, sin entender por qué de pronto sentía que el aire se volvía más pesado. Aurelio. Él levantó una mano, no para tocarla todavía, sino como si necesitara frenar el temblor de su propia voz. No te ibas a ir sola, dijo. No esta vez. Y menos sin escucharme primero. Valentina quiso responder, pero él continuó. Cuando te fuiste la primera vez, yo pensé que se me acababa la vida. No era drama, no era exageración, era así. Yo seguía trabajando, seguía respirando, seguía haciendo lo que tenía que hacer, pero por dentro estaba muerto. Y lo peor no era que te fueras. Lo peor era entender que no había podido hacer nada para evitarlo. La luna le marcaba la cara a ratos, y en ese juego de luces y sombras se veía más humano que nunca. Intenté olvidarte, dijo.
Intenté 1000 maneras de arrancarte de aquí. Y se golpeó el pecho con los dedos cerrados. Me salió todo mal. Porque no se olvida así nomás a alguien que uno ha querido desde muchacho. Valentina sintió un vuelco en el estómago. Él nunca había hablado así. Nunca. Ni cuando la ayudó, ni cuando la recibió. Ni siquiera cuando la miraba en silencio en medio de la cocina. Aquella voz era otra cosa, una herida abierta. Yo escribía para ti y la confesión cayó entre los dos como una piedra en agua quieta. Valentina abrió un poco más los ojos. Que Aurelio soltó una risa corta sin alegría, de esas que duelen más que el llanto. Cartas, pensamientos, lo que me saliera. Nunca te las mandé, nunca tuve el valor. Pero ahí estaban todos los días, cuando amanecía y cuando anochecía, cuando me iba al potrero y cuando volvía. A veces ni siquiera escribía cosas enteras, no más tu nombre, no más lo mucho que me hacías falta. El aire se volvió delgado. Valentina sintió que las piernas le fallaban. La maleta casi resbaló de su mano, pero logró sostenerla. Yo vi tu cuaderno, susurró, incapaz de creer que estaba diciendo eso en voz alta. Aurelio bajó la mirada apenas un segundo. Ya lo sé, ese ya lo sé la dejó todavía más perdida. Él se pasó una mano por el rostro agotado como si hablar le costara cada palabra. No te traté como merecías porque tenía miedo. Miedo de volver a quererte con todo lo que tenía y que me pasaras lo mismo otra vez. Miedo de verte partir con otro dolor dentro del pecho. Miedo de acostumbrarme a tenerte cerca. De creer que ahora sí podía tocar el cielo y que después me dejaras otra vez abajo con las manos vacías. Valentina lo escuchaba sin moverse. Ya no había defensa posible. Ya no había espacio para fingir que no entendía. Cuando llegaste embarazada, continuó él, yo sentí que me partían por dentro. Quise abrazarte, quise decirte que te quedaras desde el primer segundo, pero también sentí el mismo terror que sentí cuando te fuiste de joven, y me cerré, me puse duro, hablé como un idiota. Te dejé creer que eras una huésped cuando en realidad, tragó saliva, en realidad eras lo único que me había devuelto ganas de vivir. Valentina sintió un dolor tan fuerte en el pecho que por un momento no pudo respirar. Aurelio la miró al fin de frente, y ya no había máscara, solo un hombre cansado de esconderse. Cada taza de café que te dejaba lista era para decirte que pensaba en ti. Cada cosa que arreglé en la casa era porque sabía que ibas a verla. Las bugambilias, la voz se le quebró ahí, las cuidaste tú, pero yo las miraba por la ventana como un cobarde, agradeciendo que volvieran a florecer, porque todo lo que tocabas volvía a vivir. Y yo no quería perder eso otra vez. Valentina lloraba en silencio ahora. Las lágrimas le caían sin ruido por las mejillas, y ella ya no intentaba limpiárselas. Se quedó clavada frente a la tranquera, con la luna encima, con la maleta temblándole en la mano, y sintiendo que todo aquello que había imaginado como distancia era en realidad amor asustado. No me fui porque no te quisiera, dijo ella rota. Me iba porque pensé que te estaba poniendo en peligro. Aurelio negó con la cabeza. Y yo te dejé ir porque pensé que no tenía derecho a pedirte nada. La miró fijo con una desesperación serena. Pero sí tengo derecho a decirte esto ahora, aunque sea tarde. Te amo, Valentina. Te amé cuando éramos muchachos, te amé cuando te fuiste, te amé cada año que escribí sin mandar una sola carta, y te amé más todavía cuando te vi volver hecha cansancio y silencio. Te amo aunque me dé miedo, aunque me duela, aunque no sepa hacerlo bien. Valentina soltó la maleta. El golpe seco contra la tierra sonó enorme en la noche. Aurelio dio un paso, luego otro. La tomó del rostro con ambas manos, con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes de trabajo. Ella sintió la aspereza de los dedos, el temblor escondido en ellos, y supo que él también estaba sosteniéndose por pura voluntad. No te vayas, dijo él, apenas. Y en esas dos palabras había más verdad que en todo lo que había dicho antes. Valentina cerró los ojos y apoyó la frente contra la de él. Se quedaron así, respirando el mismo aire, con la luna bañándolos por completo y el sonido de los grillos alrededor como si el mundo siguiera intacto, mientras ellos se rompían y se unían al mismo tiempo. Ya no quiero irme, murmuró ella con la voz hecha agua. Solo necesitaba saberlo. Aurelio soltó el aire que venía conteniendo desde quién sabe cuánto. Entonces la abrazó. No con brusquedad, no con miedo, con una ternura nueva, profunda, casi reverente, cuidando la barriga entre los dos cuerpos, como si ya supiera que también esa vida les pertenecía a ambos. Valentina sintió el llanto de él en el modo en que la sostenía, en cómo le temblaban los hombros, en ese silencio distinto que ahora no era muro sino alivio. Se quedaron un largo rato junto a la tranquera. Dos personas que habían pasado años queriéndose mal, por fin sin esconder nada. Cuando se separaron, Aurelio tomó la maleta del suelo y la colgó en su hombro. Luego le ofreció la mano. Valentina la miró un instante, como si acabara de aprender de nuevo qué significaba aceptar un futuro, y la tomó.
Caminaron de regreso a la casa despacio, sin hablar, mientras la luna seguía encima de ellos como una lámpara bendita. Esta vez el corredor no se sintió vacío. Esta vez la cocina no olía a despedida. Esta vez el rancho entero parecía esperar algo distinto, algo que apenas empezaba. La misma tranquera donde todo parecía terminar fue la que por fin les devolvió la vida. Esa noche, cuando volvieron al rancho, ya no hubo distancia entre los dos. No de la que se siente en los cuerpos, sino de la otra, la peor, la que se mete entre las palabras y hace que todo parezca ajeno. Aurelio dejó la maleta junto a la cama, encendió la lámpara del cuarto y se quedó mirando a Valentina como si todavía no terminara de creer que seguía ahí. Ella se sentó despacio, con una mano sobre la barriga, todavía con los ojos húmedos por lo que había pasado en la tranquera. «Ya no quería irme», dijo por fin, en voz baja. «Solo querías escucharte decirlo». Aurelio bajó la mirada un segundo como si esa confesión lo hubiera dejado desnudo. «Y yo debí habértelo dicho antes», respondió. «Pero fui cobarde». Valentina negó apenas con la cabeza. «No, solo estabas herido». Él soltó una respiración larga, de esas que parecen haber estado atrapadas durante años. Luego se sentó frente a ella con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, mirando el piso de madera. «Ya no quiero seguir perdiendo tiempo», dijo. «Ni contigo, ni con este hijo, ni con la vida que todavía nos quede». La forma en que dijo «nos quede» le apretó el pecho a Valentina, porque no sonó a promesa vacía. Sonó a hombre que por fin había entendido que el futuro no se espera sentado, se construye con las manos. Desde esa noche empezaron a cambiar las cosas, no de golpe sino de a poco, como cambian las casas cuando por fin alguien decide habitarlas de verdad. Aurelio comenzó a quedarse en la mesa durante las comidas. Ya no comía rápido para irse al corredor ni dejaba el plato como si le estorbara la presencia de la otra. Ahora servía él mismo a veces, o ayudaba a Valentina a poner la mesa, torpe al principio, casi serio de más, como si cada gesto nuevo tuviera que aprenderlo desde cero. La primera vez que se sentó frente a ella y le preguntó si la espalda le dolía, Valentina casi sonrió llorando. «Un poco», contestó. Entonces él se levantó sin decir nada. Fue por una almohada y se la acomodó en la silla. Así mejor. Era una cosa pequeña, pero Valentina entendió que el amor, después de tanto dolor, a veces vuelve así disfrazado de cuidado. Las mañanas empezaron a tener otro sonido. Ya no era solo el crujir del fogón ni el café hirviendo en la olla. Había conversación. Poco a poco, entre taza y taza, entre una tortilla y otra, comenzaron a hablar de cosas que antes parecían imposibles. De cómo sería el bebé, de qué nombre le gustaba más, de si el potrero podía ampliarse un poco más, de si la cerca del lado norte necesitaba arreglo antes de las lluvias. Y entre todo eso, Valentina descubrió algo que la hizo sentir paz. Aurelio tenía sueños, no grandes discursos, no fantasías de hombre que habla por hablar, pero sí sueños. Quería sembrar más, reparar el techo viejo de la cocina, ponerle sombra al corredor, comprarle una mecedora a ella para cuando naciera el niño. «El rancho necesita manos», le dijo una tarde mientras miraban el jardín, «pero también necesita alegría». Ya estuvo mucho tiempo como si aguantara la respiración. Valentina se volvió hacia él con una ternura silenciosa. «Entonces vamos a hacer que respire». Aurelio la miró y por un momento pareció que iba a decir algo más. No lo hizo, solo le rozó la mano con los dedos, apenas un toque, de esos que dicen más que una declaración. Y sin embargo, aunque ya vivían como si fueran una pareja de verdad, todavía quedaba una cosa pendiente: casarse. La idea salió una mañana, casi sin ceremonia, cuando Valentina remendaba una franela junto a la ventana y Aurelio cortaba leña afuera. «Podríamos hacerlo antes de que nazca el bebé», dijo él de pronto, sin siquiera entrar del todo a la cocina. Valentina levantó la vista sorprendida. «¿Casarnos? Sí. ¿Aquí?» Él negó la cabeza. «En la capilla del pueblo. No tiene que ser grande». «Bien hecho». Valentina dejó la aguja sobre la mesa. Lo miró largo, tratando de entender si estaba soñando. «¿Tú quieres eso?» Aurelio se quedó quieto un instante, apoyado en el marco de la puerta. «Quiero todo lo que no te di antes», dijo. «Y si eso incluye pedirte delante de Dios y de la gente que seas mi mujer, entonces quiero hacerlo». A Valentina se le humedecieron los ojos de una manera casi inmediata, no por sorpresa, sino porque había algo profundamente limpio en ese deseo. No era capricho ni apuro, era una forma de reparar. Aceptó con la cabeza antes que con la voz. «Sí», murmuró. «Claro que sí». La noticia corrió por el pueblo más rápido de lo que ellos hubieran querido. No hubo fiesta grande, ni vestido de ciudad, ni banda de música. Fue una ceremonia sencilla, de esas que se quedan marcadas en el alma porque no necesitan adornos. Valentina se puso un vestido claro que ella misma ajustó a su cuerpo de embarazo. No había tela fina, pero sí limpieza, cuidado y unas flores moradas del jardín metidas en el pelo.
Aurelio fue con camisa blanca y pantalón oscuro, recién afeitado, tan nervioso que 2 veces se le olvidó qué debía decir al llegar al altar. El padre, que los conocía desde hacía años, sonrió con paciencia. Y los pocos vecinos que asistieron se quedaron callados, como si entendieran que estaban presenciando algo más serio que una boda. Estaban viendo a 2 personas volver a elegirse. Cuando Aurelio tomó las manos de Valentina para prometerle frente al altar que la cuidaría mientras viviera, la voz le salió baja pero firme, y Valentina sintió que algo dentro de ella se acomodaba por fin en su lugar. No fue una boda perfecta, fue mejor, fue verdadera. Después de eso, el rancho empezó a llenarse de otra clase de vida. Ya no había esa tensión seca en el aire. Aurelio dejó de caminar como si siempre estuviera esperando un golpe. Valentina dejó de dormir con la maleta a medio deshacer por si tenía que salir corriendo. Todo empezó a encontrar su ritmo. Pero el mundo afuera todavía no terminaba de rendirse. A los pocos días del casamiento apareció Benigno. Llegó una tarde polvorienta, montado en un caballo flaco, con el sombrero echado hacia atrás y la misma expresión de hombre que cree que todavía puede entrar en la ajena sin pedir permiso. Se detuvo frente a la tranquera y llamó con voz dura. Aurelio salió primero. No apurado, no alterado, solo salió. Valentina lo vio desde el corredor, con una mano apoyada en el vientre y el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Benigno desmontó sin quitarle los ojos de encima a Aurelio. Así que aquí estaba, dijo, mirando hacia la casa. La viuda de mi cuñado. Aurelio no se movió. Aquí no hay viudas tuyas que buscar, respondió. Aquí está mi esposa. Benigno soltó una risa seca como si quisiera restarle importancia. No me vengas con cuentos. Crisanto dejó asuntos pendientes. Crisanto dejó muertos sus propios problemas, dijo Aurelio sin alzar la voz. Y lo que dejó con Valentina ya no te pertenece. Benigno dio un paso hacia la tranquera, pero se frenó apenas notó algo en la mirada de Aurelio. No era bravura vacía, era otra cosa, una firmeza serena, de hombre que ya no estás dispuesto a ceder ni un centímetro. No me provoques, murmuró Benigno. No te estoy provocando, contestó Aurelio, te estoy avisando. Hubo un silencio espeso. Benigno miró la casa, el terreno limpio, el corredor arreglado, las bugambilias en flor, la mujer que ya no estaba sola al fondo. Después volvió a mirar a Aurelio y entendió, tarde, que ese lugar ya no tenía grietas por donde colarse. Escupió al suelo, subió de nuevo al caballo y se fue sin decir más. Valentina soltó el aire que no sabía que tenía retenido. Aurelio volvió hacia ella y, antes de entrar, le tomó la mano. No va a volver, dijo, y Valentina le creyó. Los meses siguientes pasaron con una rapidez rara, como pasan las cosas buenas cuando una persona ha vivido demasiado tiempo esperando las malas. El embarazo avanzó. La barriga de Valentina se hizo grande, redonda, orgullosa. Aurelio le construyó una cuna con sus propias manos. No era perfecta, pero tenía la solidez de todo lo hecho con amor verdadero. También reparó el cuarto del fondo, pintó la pared de blanco, cambió la teja rota del techo y colocó una repisa donde Valentina pudo poner las cosas del bebé. Ella, por su parte, terminó de convertir la casa en un hogar. Cambió las cortinas, limpió los muebles, sembró más flores, levantó un pequeño huerto junto a la cocina y hasta bordó un mantel que nadie había pedido, pero que cambió por completo el ánimo de la mesa. Aurelio la miraba a veces desde el corredor, sin hablar, con esa expresión tranquila que solo tienen los hombres que por fin han dejado de pelear contra lo que sienten. Una madrugada, mientras llovía suave sobre el techo, Valentina empezó con los dolores. Aurelio se despertó antes que ella lo llamara. Tal vez porque la conocía ya demasiado bien, o porque el cuerpo de ella se había movido con esa urgencia que ningún hombre del campo ignora cuando de verdad ama. En cuestión de minutos ya tenía el caballo ensillado y la partera buscada. El parto fue largo, difícil, de esos que hacen que la noche parezca no terminar nunca. Valentina apretaba la sábana, respiraba como podía y Aurelio permanecía afuera, caminando de un lado a otro del corredor, con la camisa empapada de sudor aunque el aire estuviera frío. Rezaba en voz baja, no con grandes palabras sino con frases cortas, torpes, sinceras. Pedía que saliera bien, pedía tener fuerza, pedía sobre todo que Valentina no sufriera más de la cuenta. Cuando por fin se oyó el llanto del niño, un llanto fuerte, claro, vivo, Aurelio se quedó quieto en medio del corredor, como si el cuerpo ya no le respondiera. Luego se cubrió el rostro con una mano y lloró en silencio, vencido, agradecido, roto de felicidad. La partera salió con el bebé envuelto en una manta y se lo entregó a Valentina. Ella lo sostuvo con una delicadeza que parecía venirle de otro mundo. Estaba cansada, pálida, temblorosa, pero cuando vio a Aurelio entrar al cuarto, los ojos de ambos se encontraron con una emoción tan honda que no hizo falta decir nada. Él se acercó despacio como si temiera interrumpir un milagro.
¿Quieres cargarlo?, preguntó Valentina. Aurelio asintió, y al tomar al niño en brazos lo hizo con un cuidado casi solemne, como si sostuviera algo sagrado. El pequeño se movió, soltó un gemido y luego se acomodó sobre su pecho. Aurelio bajó la vista hacia él, y algo en su rostro cambió para siempre. «Se parece a ti», murmuró Valentina con una sonrisa cansada. «Y también a mi padre», dijo él sin apartar los ojos del bebé. Ella lo miró. «¿A don Próspero?». Aurelio asintió despacio. «Si te parece bien, quisiera que lleve su nombre. Él fue un hombre bueno, y fue el único que me enseñó a sostener la tierra sin volverme piedra». Valentina sintió que el pecho se le llenaba de ternura. «Me parece perfecto», susurró, y así el niño recibió el nombre de Próspero. No hubo apellido más fuerte que ese en aquella casa, porque con ese nombre también venía una promesa, la de crecer con amor, con techo, con manos firmes y con un hogar que no le faltara nunca. Los años pasaron después como pasan las estaciones en el campo, con trabajo, con sol, con lluvia, con cosechas buenas y otras no tanto, pero siempre con vida. El rancho creció. Aurelio dejó de ser el hombre que vivía solo y en silencio. Siguió siendo serio, sí, pero ya no estaba encerrado en sí mismo. Aprendió a hablar más, a reír de vez en cuando, a sentarse sin prisa a la mesa. Valentina lo acompañó en todo. Juntos ampliaron la siembra, mejoraron la cerca, levantaron otra habitación y compraron más animales. Lo que antes era una casa callada se volvió una casa con pasos, con voces, con olor a comida, con risa de niño corriendo descalzo por el patio. Próspero creció fuerte, inquieto, listo para subirse a los árboles antes de que alguien le dijera que no. Llamaba a Aurelio padre con una naturalidad tan pura que a veces Valentina tenía que apartar la mirada para esconder la emoción. No porque olvidara de dónde venía, sino porque entendía que el amor verdadero también adopta, también protege, también construye. Y los años les fueron dejando marcas suaves. El cabello de Aurelio empezó a encanecer en las sienes. Las manos de Valentina se llenaron de pequeñas cicatrices de cocina, de huerto, de costura, pero nada de eso les quitó la alegría. Parecía que cada arruga nueva traía consigo una paz más profunda. En las tardes, los tres se sentaban en el corredor a mirar caer el sol detrás de los cerros. El silencio ya no pesaba, ahora descansaba. Una tarde, cuando Próspero ya corría por el patio persiguiendo a un perro viejo, Valentina apoyó la cabeza en el hombro de Aurelio y le preguntó si alguna vez se arrepentía de no haber hablado antes. Él pensó un momento. «Sí», respondió al fin. «Me arrepiento de haber dejado que el miedo me robara tanto tiempo». Valentina sonrió mirando al niño jugar. «Pero al final hablaste». Aurelio buscó su mano y la apretó con calma. «Tarde, pero hablé». Ella lo miró y, con esa ternura tranquila que solo da la vida compartida, le dijo: «Y llegó a tiempo». Aurelio sonrió apenas, de lado, como hacía siempre que estaba feliz y no quería presumirlo. Entonces Valentina comprendió que no todos los finales felices llegan limpios ni inmediatos. Algunos llegan heridos, cansados, con cicatrices viejas y pasos lentos. Pero llegan, y cuando son de verdad, cambian una casa entera, una familia entera, una vida entera. Y así, en un rancho perdido entre cerros y silencio, dos corazones rotos aprendieron por fin a llamarse hogar.